Lectura del Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: no teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí el Evangelio del Señor. El texto que acabamos de leer se utiliza en la Vigilia Pascual. Tradicionalmente se celebra entre el atardecer del sábado y el amanecer del domingo de Pascua o Resurrección. Este año la lectura del Evangelio corresponde a Marcos, que es la que acabamos de escuchar. Como sabemos, este Evangelio originalmente terminaba en este versículo. Eso porque los manuscritos más antiguos con los que contamos terminan aquí. Y los versos siguientes del 9 al 20 fueron agregados posteriormente. Y así fue como nos llegó el Evangelio tal cual lo tenemos hoy. Pero lejos de ser un problema, resulta muy interesante tomar este texto como cierre, porque a la vez es una apertura. Sin entrar en mucho detalle, vamos a tomar en cuenta algunos elementos que a primera vista se nos pueden escapar. Un grupo de mujeres va a ungir el cuerpo de Jesús con perfumes que compraron. Van con angustia, con dolor, arrastrando la vida. Pero al llegar encuentran la piedra removida y se animan a entrar. ¡Qué valientes! Pero al entrar no ven a Jesús. No se encuentran con Jesús. Solo ven sentado a un joven con una túnica blanca, como si las estuviera esperando. Tratemos de imaginar la escena, la angustia de las mujeres, la sorpresa, la duda, todo lo que debe haber recorrido como sensaciones los cuerpos de esas mujeres, las preguntas que deben haber surgido en sus cabezas. Pero sin darles tiempo a nada, el joven les dice: no teman. Fácil decirlo, ¿no? Y tras decirles no teman, sin darles respiro, en un texto muy breve, pero que condensa tanto, que es el que acabamos de leer, les dice que buscaban a Jesús, que era de Nazaret, que ahora es el crucificado, y mucho más importante, ahora también el resucitado. Y no queda solo en eso. Les dice que tienen que ir a decirle al resto de sus discípulos y discípulas que los va a estar esperando en Galilea. Y ellas salieran corriendo, temblando de miedo, fuera de sí, dice el texto. Y claro, miedo por la situación,
Miedo por lo que hubieran dicho de ellas si contaban esa historia. Miedo, sin duda, de las autoridades judías y romanas que se confabularon para asesinar a Jesús. Como sea, sabemos que no todo terminó ahí, porque la buena nueva, el Evangelio, el mensaje de Jesús se continuó anunciando, proclamando cada vez más y más lejos. Así que vamos a volver al texto de Marcos, a lo que el texto nos dijo y quizás nos resuena, pero no nos termina de caer. En Marcos, el Evangelio, el ministerio, de Jesús, comienza en Galilea. ¿Se acuerdan? Jesús es tentado. Después de ser tentado vuelve, se entera que Juan el Bautista fue apresado y ahí comienza a predicar por la Galilea. Y es en Galilea, junto al mar de Galilea más precisamente, donde llama a sus primeros discípulos, a Andrés y a Pedro, a Santiago y a Juan, y junto con ellos y a los que se van sumando comienza a recorrer las diferentes regiones. Y así, en un periplo, en un caminar, en un proceso de discipulado que los lleva hasta Jerusalén, a ese lugar que hemos estado recordando en esta semana, donde, como decía, las autoridades judías y romanas, en complicidad, terminaron matando a Jesús. Ahora estos mismos discípulos tienen que volver a donde comenzaron. Tienen que abandonar Jerusalén y todas las expectativas mesiánicas, de poder, de gloria que se habían hecho de Jesús, y volver a Galilea, a encontrarse con el Jesús del pueblo, el de la comunidad. Pero en ese volver ya no son los mismos, porque en ellos habita ahora la experiencia de la resurrección. Y desde allí, desde Galilea, tienen que recomenzar, tienen que volver a empezar. Pero ya no son los mismos, como decía, porque ahora en ellos habita la experiencia de la Pascua. Y este Jesús los va a estar guiando, pero no físicamente, sino en la profundidad de la experiencia de la resurrección. Porque el discipulado implica ir, caminar y decir. Es caminar junto a la gente y proclamar que el reino de Dios se ha acercado. Es enfrentarse nuevamente a Jerusalén y todos sus mesianismos de poder. Y allí donde una vez ellos fallaron, poder ser fieles. Porque a Jesús no se lo encuentra en el poder deslumbrante de Jerusalén, sino en los caminos polvorientos de la Galilea. Y este es también el camino que Marcos nos invita a recorrer a todos y todas, en lo personal, como comunidades de fe, como iglesia metodista, porque mañana vamos a estar celebrando la resurrección de Jesús. Y Marcos nos dice, ya nos anticipa, que Él nos va a estar esperando en Galilea para recomenzar el camino del discipulado, para recrearlo, porque es el mismo, pero uno nuevo cada vez, para vencer nuestros miedos, porque Él venció a la muerte, para anunciar a nuestro pueblo que Dios camina entre nosotros y nosotras.
que tenemos la esperanza de que otro mundo es posible porque el reino de Dios se ha acercado, que tenemos la oportunidad por la resurrección de Jesús de construir y vivir un momento nuevo. Que así sea. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más. Solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace hoy brotar la vida, obra en nosotros dándonos su gracia. De Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven,